Buenas tardes, queridos padres de familia. Quien les habla es el psicólogo Luis Valdárrago, psicólogo de nuestra institución para este año 2020. Es un gusto estar con ustedes en este comienzo de capacitación, temas relacionados a la crianza de sus hijas y sobre todo de manera especial conocer un poco más cómo nuestras adolescentes estamos viviendo esta etapa de confinamiento, ya muy pronto a culminar, pero siempre las conductas que se han adquirido en estos días, pues van a tener su posterior eh, consecuencias con conductas de repente inadecuadas o comportamientos que ustedes han estado percibiendo durante estos días y que se ha hecho ya más vistos, más observables cuando ya al pasar los días de confinamiento sobresalen mucho más. Por eso el Departamento de Psicología ha deseado en esta primera sesión hablar un poco sobre los problemas de relación entre padres e hijos adolescentes en tiempos de confinamiento. Podemos ver las diferentes imágenes y nos podemos sacar muchas reflexiones, ¿sí? Y muchos efectos de este confinamiento. Podemos ver en las diferentes imágenes como en la parte izquierda, un papá con un hijo discutiendo, peleando, una señorita que no escucha, ¿sí? Sus papás le hablan, le están de repente diciendo muchas cosas sobre que no hace sus tareas, que está siempre en el celular, que no se preocupa por ordenar su cuarto, y ella está con una carita muy triste, desorientada, como estuviera perdida, ¿sí? En el espacio y que y no haría caso a su papá. Y por otra parte, una señorita que se encuentra ya muy triste, muy deprimida. En esas tres imágenes, queridos papás, podemos observar hijas e hijos y padres que están con los efectos del confinamiento. Y es una preocupación tanto para ustedes y como para nosotros, la dirección, el personal docente, administrativo, el departamento de psicología, de dar algunas estrategias para poder solucionar en algo ese dolor que de repente está viviendo tu hijo. Bueno, los adolescentes. Vamos a encontrar en este confinamiento dos tipos de adolescentes. Vamos a encontrar adolescentes que han vivido este confinamiento con dos tipos de actitudes. Una actitud en la cual se sienten bien, se sienten alegres, se siente que este confinamiento les ha ayudado a acercarse a sus padres, que han podido desarrollar habilidades, que han podido desarrollar competencias, adolescentes que el confinamiento no les ha afectado mucho en su comportamiento, en su conducta, en sus relaciones o vínculos con sus padres de familia, ¿sí? Y muchas veces esto debido a que los padres están haciendo una gran labor en la educación, en la formación de un adolescente, ¿sí? Nosotros tenemos una concepción de que a veces un adolescente es, pues, la misma palabra, adolece
de falta de empatía, adolece de que no le comprenden, que nadie le hace caso, que siempre le están llamando la atención, que siempre eh, mm, no está haciendo bien las cosas, que hay una rebeldía, ¿sí? Y es lo que hemos podido ver durante este tiempo de confinamiento. Eh, Dos figuras tipo de adolescente. Como dice esta diapositiva, los adolescentes que han vivido de manera adecuada, han vivido de forma que esta etapa de nuestras vidas no ha afectado mucho en su psicología, en su psique, pues probablemente pues, son adolescentes que han mantenido relaciones cercanas con sus padres desde antes de este confinamiento, eh, han tenido relaciones cálidas, afectuosas con sus padres, o sea, cariñosos con sus padres, recibieron amor de parte de sus padres, sentían ese soporte emocional de parte de sus padres y se sentían con un bienestar socioemocional, ¿sí? Vemos en este caso uno de los tipos de adolescentes que tenemos, pero también podemos tener la otra figura, ¿sí? Que son los adolescentes que están adoleciendo realmente, presentando conflictos, dificultades en su relación con sus padres, hermanos, dificultades en su comunicación, porque muchas veces no los comprenden o no le hacen caso. Eh, eh, Algunos de los más jóvenes están pasando el duelo de dejar la niñez a pasar la adolescencia y hay muchos cambios, presentan muchos problemas de comportamiento, presentan problemas en los videojuegos, gustan de jugar, de aislarse y realmente no quieren escuchar razones de los adultos. O sea, son el segundo tipo de adolescentes que hemos podido encontrar y que en este confinamiento y también antes del confinamiento. Recordemos, adolescentes con buenos, bien formados, con afectos, con soporte emocional de parte de sus padres, y también adolescentes con plena adolencia, de adolecer, ¿sí? Rebeldía, falta de comprensión, de no sentirse querido, abandonados, es lo que nos está dejando por el momento estos adolescentes. Hay un principio fundamental y en la cual vemos que el adolescente posee, ¿sí? ¿Qué es lo que el principio fundamental del adolescente? La adolescencia es una construcción de identidades sociales, donde el grupo de amigos multiplica su importancia. El único medio para relacionarse ahora son las redes sociales y las nuevas tecnologías. Dentro de la etapa de la adolescencia es hacer los constructos de identidades sociales, las amistades. Un adolescente no puede vivir sin amigos. El adolescente necesita estar en grupos de amigos. Es una identidad el grupo de amigos. Por eso vamos a ver que a muchos adolescentes se visten igual, les gusta la misma música, o sea, se sienten bien en una comunidad de amigos. ¿Y por qué? Porque esa comunidad de amigos le da la importancia que de repente nosotros, los padres, no les damos. Se sienten acogidos. En esta cuarentena, pues esto ha sido vulnerable para ellos. Por eso vamos a encontrar a esta etapa ya de la cuarentena
que muchos de ellos desean ver a sus amigos y les frustra no ver a sus amigos y les frustra el no compartir sus cosas con sus amigos y se llegan a poner tristes, a desolarse y tienen esas ganas de ver a sus amigos, porque parte de su adolescencia es pues, buscar esa identidad social. Recordemos, es un aspecto de repente que tú estás viviendo con tu hijo, que mamá, ¿cuándo se va a terminar esto? Que ya quiero ver a mi amiga, que extraño a mi amiga, que ya son mucho tiempo. Entonces, ahí va la razón principal. ¿Y cómo es un tipo de adolescentes en este tipo de aislamiento? Y que de repente usted ya ha estado percibiendo en su menor hijo, ¿sí? Muchos de ellos, actualmente nuestros hijos adolescentes, están con mucha ansiedad, incertidumbre y muchas veces estos sentimientos lo van a expresar a través del enfado, de conductas de rebeldía, ira o rabia. También se están haciendo preguntas sobre esta situación. Eso es verdad. Ustedes pueden ver que nuestros adolescentes están muy sensibles. Le pides algo y te contestan, ¿sí? Podemos ver que nuestros adolescentes quieren llorar de todo muchas veces, ¿sí? Se sienten frustrados, eh, se sienten y se hacen las preguntas igual que nosotros, ¿sí? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo las cosas van a ser igual como antes? Eh, ya muchos de repente por ahí ya no quieren hacer las actividades que les toca hacer, ¿sí? Porque se ha vuelto algo rutinario, porque siempre están en cuatro paredes. Muchos de ellos se aíslan, se van a sus cuartos, eh, eh, están ahí encerrados, pueden estar todo el día sin salir, ¿sí? Pueden estar en el celular constantemente, eh, pueden estar en el laptop, ¿sí? Pueden estar dando vueltas incluso sin saber qué hacer, qué hago ahora. Y eso es un efecto de este confinamiento que estamos en casa. Y la conducta cada día se empeora, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para esta etapa que ellos están viviendo? Primero, es importante acompañarles eh, de forma calmada y transmitirles que estamos allí para ellos, aunque no tengamos respuesta para sus preguntas. Eso es muy importante, queridos padres. Nosotros tenemos que tener la calma. Sus hijos o sus hijas ya no son las niñas en las cuales pues te obedecían en todo lo que tú querías que te obedezcan o lo que querías que hagan. Ahora ellos están formando, ya tienen un juicio de razón de las cosas que pasan, que viven. Ellos ya sienten, ya perciben. O sea, ellos están atentos a lo que pasa a su alrededor. Ellos también están sufriendo en estos momentos. Tú no puedes ponerte en estos momentos a ser un padre autoritario, a ser un padre muy correctivo, ¿sí? A que tiene que hacerlo sí o sí. Y y si te pones en esta postura, vas a encontrarte con un adolescente pues confrontacional. Vas a encontrarte con tu hijo no te va a hacer caso, que te va a alargar, que te vas a decir, tú no me comprendes, que, que vas a incluso a que te falta respeto. ¿Por qué? Porque ya
es una persona pensante, ¿sí? Y lo que nos dice este punto es importante. Primero, mantener la calma, saber que está pasando por momentos difíciles, saber de que esto que vive a él también lo ha afectado, ¿sí? Que saber que su sufrimiento es real, ¿sí? Y uno tiene que empatizar con eso. O sea, tenemos que compartir incluso hasta nuestros mismos sentimientos con ellos. Y eso cuando tú digas que también, en vez de juzgarlo y decir, hijo, te comprendo, sé por dónde estás viviendo, sé lo que sientes, yo también vivo esas cosas, me preocupo por ti, siento mucho dolor al verte sufrir, al no estar con tus amigos, siento a que no puedas tomar tu rutina diaria en tu vida. Y con esas palabras, nosotros vamos a hacer que nuestros hijos se sientan más tranquilos. Vamos a hacer que nuestros hijos se acerquen más a ustedes. Vamos a hacer que nuestros hijos puedan empatizar y tenerle confianza a ustedes. Es un acercamiento emocional. O sea, yo, tu padre, no solamente es el que te da órdenes, sino soy el padre que te acoge, que comprende por lo que estás viviendo. Y como te comprende y tiene los mismos sentimientos que tú, pues te voy a hacer un buen soporte y vamos a poder salir de este momento que estamos viviendo. ¿Qué es lo que vemos, queridos padres, en el confinamiento? Estamos viendo uso desmedido de los videojuegos. Las personas o las niñas que de repente tienen videojuegos, les gusta jugar a la computadora, pues muchas veces, pues si jugaban 1 hora, pues estos de repente por el confinamiento, porque no sabemos qué hacer muchas veces, pues ha aumentado, ¿sí? Ha aumentado y tener cuidado, ciertamente, poner un control, porque puede ser un indicador que más adelante, si esta conducta se arraiga, pues se convierte después en una adicción a los juegos, ¿sí? Pero si no, pues siempre tener ese control, ¿sí? Pero sí hay un aumento en muchos casos de muchos adolescentes que están jugando más en la laptop, que están jugando más en los plays, que están jugando de repente más en redes. Hay un aumento más por el mayor tiempo que se está en casa, ¿sí? Otro efecto del confinamiento, y lo que ustedes de repente están viendo, es que se alteraron los horarios de sueños. Vemos que nuestras estudiantes están durmiendo muy tarde, y a veces pues problemas de sueños, insomnios, y se levantan también re tarde, ¿ya? Hay un cambio. ¿Por qué? Porque se pasan el tiempo, no saben en qué convertir el tiempo, no hay un desgaste completamente, ¿sí? No hay actividad física en muchos casos, y pues vienen esos problemas de sueño, vienen esas dificultades para dormir, ¿sí? Y también se están presentando por el hecho de que están pensando, ¿sí? Y cómo vamos a seguir en esta situación. O sea, muchos de ellos están preguntando, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? ¿La vida va a ser igual? También si el papá ha perdido el trabajo, ¿sí? Si el papá perdió el trabajo, también puede ser una causante de preocupación
para el adolescente. Entonces, no puede dormir, la tristeza, la ansiedad, ¿sí? Las preocupaciones hacen de que este adolescente, el sueño se haya alterado. Tareas virtuales, y quiero tocar este tema porque es estresante para muchos, ¿sí? Porque nos estamos adaptando a esta nueva etapa. Es estresante para todos, tanto para ustedes, papás, para, para los docentes, ¿sí? Que deben estar actualizándose, que deben estar preparando la mejor metodología para que sus hijos puedan aprender. O sea, esta es una consecuencia, ¿sí? De las tareas virtuales, del confinamiento. Ahora nuestro aprendizaje se ha vuelto a estar ciertamente sentados a un aparato digital, a un aparato tecnológico, a las redes sociales, que va a costar ciertamente, ¿sí? Pero somos personas de cambio, somos personas que el hombre siempre se ha adaptado a diferentes circunstancias de la vida y lo vamos a hacer. Ciertamente puede haber limitaciones, ¿sí? Puede haber algunas limitaciones, pero eso no significa que, que vamos a salir adelante, ¿sí? Que vas a salir adelante, papá. Que de una u otra manera, si somos creyentes, Dios proveerá, ¿sí? Las cosas que nos hace falta y para poder llevar a cabo el aprendizaje como tal. Ciertamente controversia si el aprendizaje es, cuál de los aprendizajes es más eficaz o efectivo, ¿sí? O el presencial o el virtual. Creo que nos están demostrando de que ese tipo de aprendizaje vino para quedarse. Y el que realmente quiere estudiar y el que realmente desea ser alguien en la vida, pues va a poner todos los medios, ¿sí? Y para sacar adelante su aprendizaje, aprender las lecciones y realmente va a poder aprender lo que le plantea la currícula nacional. Entonces, es un tema también de tener un poco de paciencia y ir viendo la evolución, ¿sí? Y vamos a ir mejorando, haciendo cambios y después el tiempo va a ir curando las falencias y cuando pase el tiempo vamos a ver pues cómo comenzamos y cómo ahora somos unos as, más adelante Trome en la enseñanza vía virtual. Entonces, es un tiempo de espera, dedicación, hay mucho esfuerzo por parte de ustedes, por parte de sus hijas y por parte también de los docentes y del personal administrativo. Lo que vemos en el confinamiento son las peleas de hermanos, también ha aumentado en el confinamiento, la desobediencia, la falta de acuerdo en tareas de casa. Eso es muy importante, queridos papitos, y en la siguiente sesión vamos a dar algunas estrategias más específicas de qué hacer con ya para ver esto, de esta situación y sobre todo la organización, que es muy importante, de tener bien en cuenta, ¿sí? Cómo la casa está planeada, cómo está organizada, quiénes hacen tal cosas, quiénes deben cumplir ciertas tareas, y eso ayuda mucho, o sea, los horarios de los hijos, de ponerse un horario fijo al levantarse, al acostarse, las comidas, la hora que tengo que ingresar a estudiar, la hora que tengo que hacer las tareas. ¿Por qué? Porque la mente está libre.
la mente está ocupada, perdón. La mente está en actividad y la mente no se distrae y no tiene en qué imaginarse, ¿sí? Recuerdo mucho una frase de Santa Teresa de Jesús que decía, ¿sí? La mente y la imaginación son las locas de la casa, ¿sí? Y si no la ponemos a trabajar a la mente que esté organizada, pues hace estragos. Empezamos a divagar y también la psique empieza a afectarse, ¿sí? Cuando no hay una organización en casa. Y bueno, y muchos de ustedes de repente ya han vivido las discusiones y peleas con los padres, eh, los estados emocionales inestables que se encuentran actualmente, la ansiedad, la rabia, la tristeza, la incertidumbre y la confusión. Quiero dar dos testimonios de dos casitos que he podido escuchar y que refleja un poco lo que de repente ustedes están viviendo en casa, ¿sí? Dice, el primer casito, mi hijo está tomando con calma el confinamiento. Lo único que me preocupa es que está muy desordenado con los horarios. Ayer estuvo en su cuarto jugando con Play y hablando con sus amigos hasta las 3 de la mañana. Y el otro casito habla sobre mi hija, no sé qué hacer, no quiere acatar tareas de casa, quiere estar todo el día en su habitación. Tenemos que analizar y ver cada caso y ponernos a pensar, ¿cuál es el fondo del problema? Si fueran tus hijos, ponte en el lugar de estos dos madres de familia, ¿sí? ¿Qué en el fondo nos están diciendo esos dos chicos? Para los dos jóvenes, las dos actividades son un escape, ¿sí? Un escape puede ser a la tristeza, puede ser lo frustrado que se encuentran. Y la única manera de tener un poco de calma, de paciencia, es a través de esto. En el primer caso, jugar Play con sus amigos a las 3 de la mañana. Y en el caso de la otra señorita, estar encerrada en su habitación, ¿sí? Sin querer salir, ¿sí? Los dos adolescentes están pasando por una tristeza. Están siendo afectados emocionalmente y profundamente por el confinamiento, ¿sí? De repente el joven, aparte de eso, una tristeza, ¿por qué? Porque ha sido excluido de la familia. Porque este joven ya tiene un hermanito, un hermano menor, ¿sí? Un hermano menor en la cual la atención está centrada en el hermano menor de 3 años, en la cual está siendo de lado por sus padres, ¿sí? En la cual no se siente querido y amado por sus padres. Y bueno, y él pues a sentir ese abandono y al sentir de que sus padres no lo quieren, pues, y eso los padres no lo saben, pues se aísla, huye, se, se, se esconde en los juegos de videos, el no interesarles nada, ¿sí? Pero la mamá está más preocupada por que ordene su cuarto,
que obedezca un horario. O sea, está preocupada que ¿por qué está jugando tanto Play? Que es una preocupación válida, ciertamente, ¿sí? Pero el problema de fondo en sí, cuando se pudo entrevistar a este joven, era que él se sentía abandonado por sus padres. Él sentía de que no era querido, que toda la atención y la preocupación era por el hermano menor. Y en el otro caso de la señorita, muy parecido, ¿sí? Su identidad social. Ella quería y estaba muy afectada en sus relaciones sociales. Ella necesitaba y tenía un grado de ansiedad alto. ¿Por qué? Porque no miraba a sus amigas. No encontraba esa identidad con sus amigas, ¿sí? Y eso a ella le preocupaba, le ponía muy ansiosa. Ella deseaba ya volver a estar con sus amigas. Y eso no entendía la madre y los padres de esta joven señorita. Y más preocupada por la parte cognitiva, por la parte de la aprendizaje, que también es importante, pero la parte emocional, la parte social, pues hablaba de que no había esa comprensión de parte de los padres de que estar con sus amigas era muy importante para ella. Y los padres, pues, simplemente se fijaban en la tarea de casa. Y las preguntas que de repente ustedes, papitos, que se están haciendo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago para que no estén tantas horas en la computadora? ¿Cómo hago, sí? Para que se acueste más temprano. No me obedece. ¿Cómo corrijo? No soporto más esta situación. Siempre discutimos. No sabemos cómo organizarnos. Y a veces quiere salir a la calle. Son preguntas que se están haciendo ustedes. Son preguntas que todos ustedes están haciendo. Y para esto ha nacido este periodo. Para darle algunos puntos y puedan ustedes, digamos, poder ponerlos en prácticas y decir que esta estrategia que me ha enseñado el psicólogo o he podido escuchar, pues me está ayudando a poder acercarme más a mi hijo, poder, digamos, cambiar mi forma de educar a un adolescente, porque no es lo mismo educar a un adolescente que a un niño, ¿sí? Ya cambian las pautas de crianza a los niños. Y es más trabajoso, conlleva más tiempo, conlleva más empatizar con el adolescente y es un tiempo importante para que estamos aquí con ustedes. ¿Qué conductas más observas, querido papá, en tu hijo? ¿Lo observas muy renegón o renegona? ¿Te contesta de todo? Creo que está deprimido, deprimida. Llora con frecuencia. Se levanta tarde y solo quiere estar en su cuarto. Me dice que no puede dormir en las noches,
me dice que no tolera, quiere volver a lo de antes. Noto que desde esta cuarentena anda muy nerviosa, callada o molesta. Y debe haber muchas conductas más, ¿sí? Pero son las que frecuentemente los papás están observando en esta cuarentena. Eh, Frecuentemente son conductas que han surgido en esta cuarentena, ¿sí? Si de repente era un poco renegón, ahora está muy renegón, ¿sí? Te contestaba, tenía a veces que te contestaba, ahora te contesta de todo, ¿sí? Llora, ¿sí? Eh, y lo hace con frecuencia, ¿sí? Se levanta tarde, solamente quiere estar en su cuarto. Es muy importante observar estas conductas, queridos padres, para estar alerta, ¿sí? Estar alerta, porque de estas conductas podemos, eh, sí, hay que observar estas conductas, queridos padres, porque son conductas que observables y conductas que si no estamos alertas, atentos, pues eh, se toma dos caminos. O conductas que, pasado esta cuarentena, eh, volvamos a lo social, que va a ser muy difícil en el caso de los adolescentes, va a haber ciertas medidas, o sea, se mantengan todavía, ¿sí? Se mantengan y incluso puede llegar hasta ser un tema ya de problemas de salud mental, puede haber consecuencias como una depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de que pase la cuarentena, ciertamente podrá salir con las medidas del caso un poco más, socializar un poco más, pero si se mantiene triste, desganada, y que le da igual todas las cosas, no hace las actividades, te sigue conflictiva, ¿sí? Llora frecuentemente, pues ya estamos hablando ya de una sintomatología, ¿sí? De una patología, ¿sí? Puede ser un tema de depresión o, 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 la otra postura que ciertamente esas conductas vayan disminuyendo, ¿sí? Entonces, se ha observado estas conductas en la gran mayoría de los adolescentes, eh, pero hay que analizarlo posteriormente, ¿sí? Queridos papitos, quiero agradecerles por esta primer taller que hemos podido tener. Recordemos estas pequeñas enseñanzas y bueno, hay que seguir adelante. Este tiempo está muy pronto a terminar, tiempo de confinamiento, pero vamos a salir con muchas más fuerzas, con muchas más capacidades, habilidades, aptitudes para confrontar esta nueva etapa que nos toca vivir en nuestra vida, ¿sí? Y vamos a regresar a un mundo mejor, pero ese mundo mejor va a depender de nosotros. Entonces, le agradezco por su participación. Vamos a colgar en la página de, del colegio, en el Facebook, para que ustedes en el tiempo que tengan libre puedan escuchar estas pequeñas orientaciones, consejería, para poder ponerlo en práctica. Vamos a colgar otro video en las cuales vamos a poder observar un poco más las estrategias. Nos hemos visto nuestro diagnóstico de cómo están los niños, los adolescentes, cómo está su comportamiento. Ahora en el próximo video voy a darles algunas estrategias
para que podamos poner en práctica y para poder, digamos, mejorar el clima familiar que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.